Buenas noches, mi nombre es Michelle Ruiz. Diariamente en el mundo se crean nuevas ideas de negocio, emprendimientos que con el tiempo se pueden transformar en grandes empresas, incluso en empresas multinacionales. Además de ser generadoras de empleo, se convierten en un impulso muy importante para el desarrollo del país. Asimismo, se debe tener claro que sin importar que la empresa sea pequeña, mediana o grande, deben cumplir con una cantidad de requisitos exigidos por la ley para que así puedan desarrollar su actividad comercial. Ahora bien, ¿qué es la planeación tributaria? La planeación tributaria es la forma de utilizar herramientas legales y legítimas para así poder reducir la carga tributaria que se tiene que asumir como empresa o como persona natural. Se trata de aprovechar los beneficios que brinda el gobierno, así como los conceptos jurídicos emitidos sobre el sistema tributario, para cumplir con dichas responsabilidades y a la vez generar ahorros a la empresa. Las medidas que se toman no fomentan la evasión ni otros delitos fiscales, sino que buscan eficiencias de acuerdo a las normas. Ahora bien, ¿cuál es el paso a paso para realizar una planeación tributaria en Colombia? Primero que todo, se debe conocer cómo funciona el sistema de tributación del país y sus leyes fiscales, por lo menos de forma general. Asimismo, se debe estudiar los cambios que se presenten en la ley o cuando se hacen reformas tributarias. Al inicio de año es el tiempo perfecto para hacer esta clase de ejercicios, más si en ese periodo se va a implementar una nueva reforma tributaria. También se debe hacer un diagnóstico de la situación de la empresa. Los dueños de la empresa, junto con sus abogados, los socios, el equipo financiero y el contador, deben participar en este diagnóstico, en donde van a poder revisar cuáles son los ingresos de la empresa, qué gastos se está llevando a cabo y cuáles son los costos de las producciones en sus productos o servicios. Y se debe diseñar un plan de acción que esté acorde con los objetivos de la compañía. La oportuna planeación tributaria permite considerar alternativas de ahorro mediante el aprovechamiento de los descuentos por pronto pago y evitar sanciones en impuestos, en los proyectos de inversiones o de operaciones que se vayan a realizar, aumentar la rentabilidad de los accionistas. Además, permite mejorar el flujo de caja de las compañías, programando con la debida anticipación el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias. Hola, mi nombre es Julián Barragán, estudiante de Contabilidad Financiera de la SUTES. El día de hoy les voy a hablar de la sociedad, los tipos de sociedad que hay. Entonces, cuando hablamos de sociedad, se hace referencia a un contrato estipulado entre dos o más personas, quienes se ven obligadas a realizar aportes monetarios de labores o de bienes apreciables en dinero, con la intención de que puedan repartirse las ganancias obtenidas a partir de la actividad social o comercial. Los tipos de sociedades se dividen en dos. Están las sociedades de personas y las sociedades de capital. Las sociedades de personas son aquellas donde lo más importante son las personas que la conforman. Por lo general siempre están constituidas por miembros de una familia o por amigos muy cercanos en sí. Y las sociedades de capital, al contrario que la sociedad de personas, este tipo de sociedad lo que le importa son los aportes económicos, las acciones y no las personas, ya que sus acciones son impersonales. Los tipos de sociedades de personas se dividen en sociedad limitada, sociedad comandita simple y sociedad unipersonal. Entonces, la sociedad limitada está caracterizada por ser una sociedad de personas, como su nombre lo indica. La responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus aportes, de modo que no responden solidaria e ilimitadamente con su patrimonio. El número de accionistas es mínimo 2 y máximo 25. La sociedad comandita simple, esta sociedad se divide en cuotas o en partes, no en acciones. Está constituida por socios capitalistas quienes aportan el capital y los gestores aportan la administración. La sociedad unipersonal, esta pertenece a una sola persona que es dueña absoluta del negocio.
Esta se dedica a desarrollar una actividad económica como tal. Ahora la sociedad de capital se divide también en tres. Tenemos la sociedad anónima, la sociedad por acciones simplificada y la sociedad comandita por acciones. Entonces, una sociedad anónima es una forma societaria que se caracteriza por ser abierta, por ser una sociedad de capital, que por su naturaleza permite la negociación de sus acciones en el mercado de valores. La sociedad por acciones simplificadas es una sociedad de capital de naturaleza comercial conformada por una o más personas naturales o jurídicas. Y la sociedad comandita por acciones se caracteriza porque para conformarse se requiere la existencia de dos tipos de socios, unos que se comprometan su responsabilidad de manera solidaria e limitada y otros que respondan hasta el monto de sus acciones. ¿Y qué es un contribuyente? Entonces, tenemos que un contribuyente es la persona física o jurídica que debe pagar los impuestos según la ley tributaria establecida en Colombia. Tenemos como contribuyente las personas naturales y las personas jurídicas. La persona natural es una persona humana que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal, lo cual implica que asume la responsabilidad y garantiza con todo el patrimonio que posee las deudas que pueda contraer la empresa. Y la persona jurídica es una empresa que ejerce sus propios derechos y cumple sus propias obligaciones. Al constituir una empresa jurídica, es la empresa y no el dueño quien asume todas las obligaciones con su capital y patrimonio. Muchas gracias. Yo soy Jennifer Dayana Velasco Cogollo, estudiante de la UTS en Contabilidad Financiera. Pertenezco al grupo número 10 en Legislación Comercial. Les hablaré de los 5 tipos de contratos que hay en Colombia. Empezaremos con el contrato por obra labor. Es un contrato que se realiza por una labor específica y termina en el momento que la obra llegue a su fin. Este tipo de vinculación es característica de los trabajos de construcción, de universidades y colegios. En este contrato es igual en términos de beneficios y descuentos a los contratos indefinidos y definidos por ser un contrato laboral. Segundo, contrato a término fijo. Ese se caracteriza por tener una fecha de inicio y de terminación que no supera los 3 años. Es fundamental que sea por escrito. Puede ser prorrogado indefinidamente cuando su vigencia no supera 1 año y cuando ha sido inferior al año se ha prorrogado hasta 3 veces. Tercero, contrato a término indefinido. El contrato a término indefinido no tiene estipulada una fecha de culminación de la obligación contractual, cuya duración no ha sido expresamente estipulada o no resulta de la naturaleza de la obra o servicio que debe ejecutarse, pues puede hacerse por escrito o verbalmente. Cuarto, el contrato de aprendizaje. Es aquel mediante el cual una persona natural realiza formación teórica o práctica en una entidad autorizada, a cambio de que la empresa proporcione los medios para adquirir formación profesional requerida en el oficio, actividad o ocupación, por cualquier tiempo determinado no superior a los 2 años, y por eso recibe un apoyo de sostenimiento mensual, que sea como mínimo en la fase lectiva el equivalente del 50%, un salario mensual vigente, y durante la fase de la práctica será equivalente al 75% de un salario mensual vigente. Quinto, hablaremos del contrato temporal, ocasional o accidental. Ese, según el Código Sustantivo del Trabajo, se define como trabajo ocasional, transicional o accidental, como aquel que no supera mayor de 30 días y cuyas labores sean distintas de las actividades normales del empleador. Esta forma de contratación puede hacerse por escrito o verbalmente.
Recomendamos hacerlo por escrito, estableciendo la tarea específica del trabajador. Por último, hablaremos de lo que es un título de valores. Un título de valor es un documento que incorpora un derecho literal y autónomo que legitima al uso de un derecho al detenedor del título o a su beneficiario. El título de valores es un documento escrito firmado por quien se obliga y se convierte en un deudor. Todo título de valor incorpora un derecho que nace con la creación del título y que puede ser ejercido por quien está legitimado, que corresponde al tenedor del título o a su beneficiario. Los títulos de valores se pueden clasificar según el derecho incorporado en el título del valor, de contenido de crediticio, de contenido corporativo de participación, de tradición o representativos de mercancía, o según la circulación del título de valor, normativo, a la orden o al portador. También existen unos tipos de valores en los que se encuentran los cheques, letras de cambios, pagarés, facturas cambinarias, bonos, certificados de depósito, carta de porte y reconocimiento de embarque. Los requisitos de los títulos de valores los encontramos en el artículo 621 del Código del Comercio y son los siguientes. 1. La mención del derecho, que es el título que se incorpora. Y 2. La firma de quien lo crea.